Saludos a todos los amigos del Tyros. En esta ocasión vamos a ver cómo quitar esos clics de batería que traen algunos MIDI al principio y que, bueno, en una ocasión pueden venir bien, por si son un grupo tocando, pues esos clics previos de batería pueden poner sobre aviso a todo el mundo para entrar en tempo, pero si vas a tocar solo, como en esta ocasión, yo quiero ejecutar esta canción, el paso doble de las Islas Canarias, y yo quiero, ya que lo voy a hacer solo y quiero comenzarlo al pulsar empiezan las notas, pues los clics de batería previos me molestan. Y en esta ocasión pues los quiero quitar y os voy a explicar cómo hacerlo, pues si a alguien le pasa como a mí que no los quiere, pues los pueda quitar de una manera bien sencilla. Sabéis que cuando disparamos un MIDI, el MIDI en esta ocasión trae esos clics, si lo disparo vais a oírlo. ¿Ves? Trae 4 clics de batería y yo no quiero eso, yo quiero comenzar a tocar y que sea directamente la música. Sabéis también, creo que supongo que lo sabréis, que si pulso el stop y con el stop pulsado pulso el de al lado, el play pause, vamos a hacerlo, stop, play pause, el MIDI se pone a parpadear y se queda preparado para dispararse. Se va a disparar en el momento que yo pulse una tecla. Pero claro, en el momento yo de pulsar me van a salir los clics y me molestan, que es lo que me pasa, ¿no? Ahí están los clics, me está fastidiando, no quiero eso. Bien, ¿cómo se quitan? Para quitar los clics de batería, lo primero que tenemos que averiguar es qué pista es la que está produciendo los clics de batería. Porque supongo que sabéis que el Tyros tiene 16 pistas de instrumentos y cuando ponemos un MIDI, cada pista tiene un instrumento diferente, que los podemos modular de forma diferente. Eso ya será objeto de algún tutorial que quiero hacer también para enseñaros cómo modular las pistas del MIDI. En esta ocasión nos vamos a centrar en la pista que lleve la batería, que esa va a ser la pista que vamos a atacar para quitarle esos clics previos. Y la manera de ver dónde están las pistas del MIDI es entrar a través de Mi Sync Console, donde nosotros podemos hacer varias pulsaciones y cada pulsación nos va a ir cambiando la pantalla. La pantalla principal está así. Si yo pulso en Mi Sync Console, la pantalla principal va a ir cambiando entre las posibilidades que me ofrece este botón. Y una de ellas va a ser donde se encuentra el MIDI, que es la parte de Song. Entonces, pulsamos una vez, panel, pulsamos otra, Style, pulsamos otra, Song. Aquí hemos llegado a la parte donde se ubica el MIDI y están sus pistas. Entonces, si algún usuario al pulsar la primera vez no ha ido en la misma cadena que me ha ido a mí, no hay problema. Es pulsar tantas veces como se necesite desde donde esté uno, porque claro, están manejando el teclado y a lo mejor lo tenías ya en la parte de Style y cuando pulses la primera vez se va a Son directamente, no hacen falta 3 clics. Da igual, pulsar tantas veces como se necesite, ¿ves? Irá cambiando hasta que aquí tengamos Son. Una vez que tenemos Son, estamos en el MIDI y aquí están sus instrumentos. Y aquí están las pistas de cada uno. En la pista 1 tenemos un violín en esta ocasión, un par de violines en la pista 2 y así, ¿no? Nos muestra 8 y tenemos que darle a un botón para que nos muestre las otras 8. Son 16. No todas tienen que estar llenas de instrumentos, pero sí que es verdad que una de ellas tiene que tener la batería y esa es la que nos interesa. Os digo que en el 90 y muchísimo % de los MIDIs que he podido usar, la batería se ubicaba en la pista 10. Pero claro, hay que saberlo, porque no vais a ir a la parte que os voy a mostrar ahora a tocar esa pista y quitar clics de baterías allí, si resulta que no es la pista de la batería. Primero vamos a ver si es verdad que es la de la batería. Nos está mostrando las pistas 1 a 8, nos faltan las pistas 9 a 16. En el Tyros 5 es tocando el botón A. Cuando pulso la A, la 1 a 8 cambia a la 9 a 16 y me muestra más instrumentos. En otro modelo de Tyros, lo mismo no es pulsando la A, lo mismo es pulsando otra vez aquí en Mi Sync Console. No sé, vosotros, si no es el Tyros 5 el que tenéis, porque yo, claro, la demostración la puedo hacer con el 5, que es el que tengo por delante, tendréis que buscar qué botón es el que os lleva a las otras 16.
en esta ocasión, ¿ves? El mismo botón en el 5 me cambia de la 1 a la 8 y de la 8, o sea, de la 9 a la 16. Si reviso los instrumentos, tengo aquí la batería. La batería está en la pista 10. Me coincide con lo que me pasa casi siempre, que la 10 es la que tiene la batería. Bien, sabiendo que la 10 es la pista que tiene la batería, es la pista que vamos a atacar, la vamos a buscar y le vamos a quitar los clics. Entonces, ¿cómo buscamos la pista 10 en edición de MIDI? Nos vamos aquí a menú. Parte de Creator. Pulsamos Creator y nos vamos a Sound Creator, que es el botón A. Sound Creator. Y tenemos aquí delante pues, la estructura del MIDI en una serie de pestañas donde podemos hacer ciertas acciones. En esta ocasión, en este tutorial, nos vamos a delimitar a ir a las pistas, que están aquí, de la 1 a la 16, y recorreremos las pestañas necesarias hasta llegar a la que contiene las pistas de audio 1 a 16, y concretamente buscaremos la 10 para atacar esas notas que no queremos, que son los clics de batería. Para cambiar las pestañas, en la parte derecha en Tab, vamos pulsando y la va recorriendo en cada pulsación y llegamos a la zona 1 a 16, correspondiente a lo que hemos visto antes de 1 a 16 de los instrumentos. En la parte derecha tenemos un botón coincidente con la F que está ahora mismo en la 1 y lo tenemos que llevar a la 10, que es la pista de la batería. Pulsamos la F tantas veces como necesitemos para llegar a la 10. Muy bien, ya hemos llegado a la 10. Pues lo que tenemos aquí delante son todas y cada una de las notas que se producen en la pista 10 cuando disparamos el MIDI. Con los botones A y B podemos subir y bajar por las notas y nos la vamos a poder oír para determinar dónde están nuestros clics que no queremos. Si yo voy bajando con la B, cada vez que dé con un clic va a sonar y voy a saber cuál es. Ahí tenemos uno. Nada. Ahí están. Ahí están mis clics de batería que no quiero. Pues los voy a eliminar. Me voy hacia arriba con la A. Y aquí tengo el primero. No lo quiero. Pues eso, que no lo necesito, con los botones de aquí, de la parte de abajo, el que indica delete, que es borrar, y que se encuentra encima del 7, pues como está en la parte de abajo, tocamos el botón de abajo del 7. En el momento que dé al botón de debajo del 7, el botón delete va a actuar y se va a cargar o va a eliminar esa nota que no quiero. Le voy a dar y la nota desaparece. Sigo bajando con la B a la siguiente nota que no quiero, que es ese otro clic. Ahí está. Y vuelvo a darle al botón de abajo del 7, delete, para que se elimine. Ya van dos, me quedan dos. Sigo el procedimiento. Bajo uno más y vuelvo a tocar en delete. Se elimina y me queda una. Bajo una más. Ahí está. Y delete otra vez. He eliminado mis clics de batería. Si subo y bajo por las notas ahora, no hay clics que suenen. Silencios. Hasta que se produzca el primero, que es el primero que suena cuando la canción y disparamos el MIDI llega al punto en que necesita el primer toque de batería. Entonces, ahora que la he quitado, voy a grabar con el botón Save que tengo aquí en la I. Este MIDI ya con esta estructura y sin los clics de batería. Es bastante simple. Bueno, le doy a la I.
Y de entrada me propone que lo haga en la pestaña User, pero yo puedo llevarlo donde yo quiera. Puedo ponerlo aquí con Tab, irme a la derecha. Aquí está mi estructura de carpetas y yo lo metería aquí, en MIDIs. Pero lo voy a poner fuera para que vosotros lo veáis. Ya partía de uno, que se llamaba Islas Canarias, y que tiene esos clics. Yo voy a grabarlo como Islas Canarias igual, pero sin los clics. Entonces le doy al botón Save, ya sabéis que está en su posición, en este caso el 8, en la parte de abajo. Le doy a Save. Ya me propone el nombre, me vale, porque ese es el que yo quiero, y cuando le dé a OK, que es correspondiente con la parte de arriba del 8, OK, me lo va a grabar ahí. Ya he terminado el proceso. Me salgo con Exit. Y ahora, si yo me voy a buscar el MIDI y utilizo el que he grabado ahora mismo, que lo he puesto fuera, estaba en mis carpetas, pero aquí no había MIDI, que lo tengo ahí, y lo uso, si todo ha ido bien, cuando yo pulse para disparar, aquí no hay clic de batería. Vamos a probar. Directamente lanza música. Correcto, es lo que quería. Y si lo preparo con el stop y el play pause, se pone a parpadear, se queda preparado para dispararse de forma automática, en el momento que yo toque la primera tecla, que es lo que quería que pasara, no hay clic de batería aquí y tiene que empezar todo a rodar directamente de ejecución, ¿no? Vamos a probar. Correcto, es lo que tenía que pasar. El tutorial es simple, veis que se puede hacer en unos sencillos pasos, no tiene mucha complicación, solamente es saber qué pista con el Mission Console lleva el clic de batería, irse, Creator, Sound Creator, ir a la pestaña donde están las pistas, ponerse en la 10, que en este caso era la que tenía la batería, y quitar con el delete las notas que son el clic, que se puede ir bajando con los botones A y B, y localizarlas, y luego grabar el MIDI tan ricamente. Es tan fácil que eso lo puede hacer cualquiera, y se demuestra que puede lanzarse sin esos clics. O sea que aquí lo tenéis, y espero que si tenéis esa necesidad que os haya servido y lo podáis aprovechar. Si tenéis curiosidad de ver cómo quedó la canción, pues os dejo el enlace aquí abajo en el vídeo y le podéis dar si queréis para ver cómo me quedó. Un saludo a todos, y ya irán subiendo más tutoriales al canal según el tiempo que vaya teniendo, que últimamente tengo poco, pero ya lo iré pudiendo hacer. Muchas gracias.